Esta es una clase corta. Yo pensaba, me había olvidado que yo tenía esa clase ya montada. Y fue el día lunes que la vi. Sí, está esa clase. Yo sabía que la tenía. Es una clase importante dentro del proceso de lo que nosotros estamos haciendo en medicina regenerativa. Es tan importante que vean esto. ¿Cómo sigues tú? ¿Estás bien? Bien, ahí recuperándome de inmunología. Mira, ¿cómo explicas tú que a un paciente le hacen trasplante de médula ósea y las células vayan a la médula ósea? ¿Por qué no van y se quedan en el pulmón? Por el nicho, que es lo que hemos estado hablando. ¿Y qué tiene ese nicho? Las condiciones adecuadas para que se queden las células ahí. ¿Y cuáles son las condiciones adecuadas? Bueno, tiene citoquinas, hay quimiosinas. ¿Y qué pasa con las quimiosinas? Ellas son las que dan señales como de migración, de movimiento de las células para que vayan como a un sitio específico. Ponle nombre a ese medicamento. Otra vez. Eso es. Vean eso. Hay como un imán que atrae células. Porque yo no tengo metástasis en corazón. Rarísimo. Sí, es verdad. Yo jamás he escuchado. Porque no hay receptores. Porque yo no tengo metástasis en el cartílago. Porque las metástasis tumorales son raras en ciertos tejidos. ¿Sí? Bueno, porque no, tú tienes que buscar una explicación. Esa lo va a hacer la investigación de la creación de ideas. ¿Por qué? Bueno, porque hay células, bueno, y ellas llegan y ven un macrófago y se meten, porque ven al macrófago. Tienen que haber señales. ¿Por qué en un momento del blastocisto hay unas células que saben que tienen que ir para arriba y otras que tienen que ir para abajo? ¿Qué es lo que hace eso? Señales. Y es tan importante que a nivel embrionario, si cortamos las señales importantes, nada nace, todo se destruye, para que ustedes vean. Lo mismo en el trasplante de médula ósea. La célula hematopoyética es la única célula que trasplantada va al sitio de origen. ¿Sí? Pues si yo inyecto otra célula van a parar a otros lados. Entonces hay un algo y ese algo son las quimiosinas. O sea, las quimiosinas son lo que se llaman los factores quimoatrayentes. ¿Sí? Que eso lo conocemos nosotros en inflamación. Por ejemplo, ¿cuáles son las primeras células que llegan en inflamación aguda al foco infeccioso? Interleuquinas, leucocitos. Las interleuquinas. No, las células. Las células. células, leucocitos. ¿Qué leucocitos? Si es bacteriano, lo denominamos neutrófilo o macrófago. Macrófago. ¿Tú tienes circulando macrófago en la sangre? Sí. Sí tienes. ¿Tú tienes circulando macrófago? ¿Tú tienes circulando macrófago? Creo los macrófagos eran de este. Creo, yo no creo. ¿Tú crees? Yo no creo. Monocitos eran los que circulan, los macrófagos. ¿Tú tienes, Sí, no sé, pero... ¿tú tienes circulando? No, los macrófagos son cuando hay una lesión o algo que ellos se van a la zona. Concuerdo con Sofía que los que circulan no son los monocitos, más no los ¿Y qué células son las primeras que llegan? serían los monocitos y después Los monocitos. Son las primeras que llegan a un foco infeccioso en la fase aguda. Sí. Alba. Me acuerdo que llegan otras, pero no. Pero sí llegan los macrófagos también, pero... Yo voy a decir lo que le digo yo. Que no vuelvan ustedes a caer en esta conchita de manga. ¿Sí? Ya estamos grandes. La primera célula que llega es el neutrófilo. Eso es lo que me dice, es agudo. ¿Sí?
Cuando comienza, luego viene el monocito, luego viene el linfocito. Y eso me dice a mí en qué estado está el paciente, en qué momento viniste. No, eso me acaba de ocurrir, mentira. Tú tienes esto ya unos días porque no tengo la neutrofilia que debo tener. La primera célula que llega es esa. Y la otra, luego viene el monocito y el linfocito. Y uno dice, ¿y por qué? La célula sabe, el neutrófilo sabe que es agudo y el otro sabe que es subagudo o crónico. ¿Qué es lo que hace que una célula, quién da la señal de que venga el primer bombero y quién da la señal y cuál es la señal de que venga el segundo? Dense cuenta, son cuestiones biológicas que están ahí, nosotros las vemos, pero nosotros nunca nos preguntamos eso. ¿Y por qué eso es importante? Bueno, en medicina regenerativa eso es importante porque hoy me pasaron esto. Bien. ¿Cómo se llama? Educación médica continua. Invitada por una facultad de medicina del país. Una médico pediatra que va a hablar sobre, me imagino que en la facultad, en una facultad, no sé, avances en el tratamiento de células madre autólogas. La publicidad. Ya eso te pone a pensar. Porque las únicas células administradas y aprobadas para ser colocadas por vía sistémica autóloga son ayer me llamó una cliente y me dijo que porque yo le había puesto una baja nota en las intervenciones. Porque yo contesto todo, o porque usted no me da tiempo para pensar, digo, coño, son 30, si yo me pongo a esperar por ti, no. No la ósea, La hematopoiesis. La hematopoiesis. Entonces, ¿de qué va a hablar esta señora? Hematopoiesis verídica. ¿Y qué va a decir? Que inyectando la célula hematopoyética cura el Alzheimer, cura una nefropatía. De eso va a hablar la señora. Y lo peor de todo esto, O va a hablar de que centrifuga la sangre. También, que hace. Sí, Y como la máquina más que... bien yo creo que se va a ir por ahí. Y la máquina. O a lo mejor Sí. para decir lo que está diciendo el doctor, que hay mucha estafa al respecto. y Bueno, ojalá. yo, Ojalá. yo soy ateo. Yo respeto, eso sí respeto. A todo el mundo, como me tienen que respetar. Pero yo cuando veo, será por esta, no creo que sea por una cuestión de esta, ya me llama la atención el título, y al lado veo una virgen en el afiche. Yo también Yo pensé también. que era eso. Yo pensaba que era un logo o algo así. Un obituario. Se me prendió. Entonces me preguntaron y yo dije, suena a estafa, suena a una señora. Oye, pero ¿cómo la van a invitar a la facultad? Ande y pregúntale. Ande y pregúntale. Bien, yo una vez di una charla. Perdón, ¿eso es en vivo, doctor? ¿Esa charla? No tiene Zoom, parece que es. Una vez di una charla, yo estoy dando la charla y sabía que venía una médico que por aquí por Chuao, en estos días la vi, sigue curando de todo con células madre. Y ella, el día anterior, había dado una declaración de prensa diciendo que hasta los del IBI ya creen en los resultados madre. Ellos que tanto nos critican. Los hacen. Y vean cómo es esto. Ella terminó la charla y sabía que podía venir alguna pregunta porque ella curaba insuficiencia renal crónica. Que para ustedes contar. Y antes que le vayan, terminó la charla, y antes que le vayan a preguntar cómo hacen eso las células madres, ¿saben qué yo digo? Para cerrar. ¿Por qué cómo hacemos esto y por qué soy yo la que lo hago? Porque yo recibí un mensaje. Y en la pantalla, la diapositiva bajaba un ángel. Dice,
sabes qué? Y había gente de la Academia Nacional de Medicina que yo se los reclamé. Le digo yo, y ustedes no fueron capaces de pararse, pues, si fueran los hijos de ustedes, si fueran un nieto de ustedes que tienen insuficiencia, que lo que necesita un trasplante. Bueno, entonces, ¿por qué viene todo este cuento? Pues tenemos que saber, si nos metemos en esto, por dónde vamos a administrar. Y tenemos que conocer todos los patrones de migración de células. Si yo voy a inyectar una célula por la vena, que se van a morir todas atascadas en el pulmón, ¿a qué la voy a inyectar? ¿Sí? Entonces, vamos a hablar de eso, y este es el símbolo de estas proteínas, de estos receptores, que vean que son, este es el receptor, que hace esto 7 veces en la membrana y tiene este mismo receptor una porción extracelular y una porción intracelular. Y tiene una proteína acoplada. Cuando se une la citoquina, viene al proceso de fosforilación, ya vamos a ver, y se da la señal. Esos son los receptores de quimiosinas acoplados a proteínas que ya vamos a ver. Ya vamos a ver eso. Pero estos receptores ya van a ver si es que no son de los más importantes que nosotros tenemos y juegan un rol muy importante en la etapa embrionaria. Para repasar, lo que yo les preguntaba, lo primero que llega es, en un proceso infeccioso, un neutrófilo. ¿Por qué? Tiene que haber una señal que llame a neutrófilo. Y luego tiene que haber una señal que llame a monocitos, que no son la misma señal, no son la misma citoquina. Y vean lo sabio que es la naturaleza. Las quimiosinas son de las proteínas que se piensan más antiguas que hay en la evolución. Sí. Y la principal citoquina que atrae neutrófilo es una quimiosina, la interleuquina 8. ¿Sí? Bien. Entonces, esto lo vamos a ver en inflamación, esto no tiene, ya lo veremos. Pero vean la importancia de esto, y vamos a hablar de esto, y vamos a ir pensando qué se ocurre en esto en el embrión. Esto es un nicho hematopoyético. Ahí están las células hematopoyéticas en la médula ósea, en ese nicho con ese estómago. En algunas oportunidades, esas células reciben un llamado y se van al hígado, y el hígado se convierte en un hígado hematopoyético, en un órgano hematopoyético. Cuando para lo que estaba sucediendo, aquí se detiene y vuelve acá. ¿Está claro? Algo las llamó acá, porque las puede llamar otro órgano, pero las llamó allá. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque a nivel embrionario el hígado es hematopoyético. Lo mismo nosotros tenemos en un tumor, que cuando el motor ya se vuelve invasivo, sale y se va a un órgano. ¿A qué órgano? Aquel donde están las moléculas que necesita el tumor para migrar, pegarse, adherirse. ¿Sí? Todo esto que estoy hablando es quimiosina y nosotros lo vemos ahí, ¿no? Es tan importante que vean ustedes, a veces nos interesa, siempre lo tenemos en mente este tema, se llama los prenichos tumorales. Antes de que llegue la célula tumoral, ya está preparado el nicho. ¿Sí? Y allá hay proteínas que uno las reconoce, que son quimioatrayentes y no deberían estar ahí. Y esas son quimiosinas. Y entonces, ahora sí caemos en el tema de cuáles son esas proteínas. Bueno, les dije, estas proteínas, estos receptores,
son receptores acoplados. Todo esto está en el foro, en el capítulo 11. De todas maneras, aquí no, esto estaba preparado de hace tiempo, y pude pasarla a las diapositivas con otro formato. Ok, entonces, hay una quimiosina, está el receptor acoplado a la proteína, y de ahí debe venir la señal que hace que la célula más compleja. Aquí está el receptor, vean, estas son alfa hélices, ¿sí? Que cuando se une la citoquina, hay todo un cambio conformacional y la proteína G, que ya vamos a ver la importancia de eso, la proteína G que tiene 3 subunidades, alfa, beta, gamma, hace lo que es un intercambiador de fosfato de GTP hacia GDP, ¿verdad? Y ahí arranca la señal. Estos son los receptores, son tan importantes que estos son los receptores ante los cuales se han hecho más productos farmacéuticos, porque ya van a ver todo lo que hacen. ¿Sí? Entonces, esta es, simplificando, la vía de señalización. Se une, cambio conformacional, se disgrega, se separa esta unidad y esta unidad de la alfa, y esta beta gamma es la que va a dar la señal. Perfecto. Estos son esa proteína que ustedes ven ahí. ¿Sí? Vean. Los receptores asociados a proteínas G representan el 30-50% de la medicina que están en el mercado para muchas enfermedades. ¿Está bien? Y lo que les decía de cómo se da el proceso de señalización. Y ya comienzan a ver dónde están esas citoquinas. Fundamentalmente en todo lo que es la parte del sistema nervioso. Olor, adrenalina, dopamina, feromonas, todo eso. O sea que tienen que ser receptores muy, muy antiguos dentro de la evolución. ¿Qué es lo que hacen estas citoquinas? Son fundamentales en el desarrollo del sistema inmunológico. Por eso, ratoncitos que son knockout para alguna de esas quimiosinas tienen defectos del sistema inmunitario. Importantes para lo que es la migración y el paso a través del endotelio. Importantes para inflamación. Importantes en cáncer. Ya van a ver por qué. Importante en inflamación. ¿Verdad? Y ven, desarrollo de órganos. Nos volvemos al blastocito. Quiere decir que si las que estén más importantes en un ratón knockout no nace, muy posiblemente no nace. No evoluciona, porque acuérdense que cuando estamos en la etapa del blastocisto y pasamos a la etapa ya de gastroblación, ahí ya vienen los procesos de migración. Tú te vas para el sistema nervioso, tú te vas para cabeza, tú te vas, todo eso. Si no hay las señales, entonces por eso se detiene, ¿verdad? Y vean dónde fueron los neurocirujanos, vean. Vean la importancia de esos receptores. O sea que están en el día a día nuestro, ¿sí? Y en procesos fundamentales del sistema nervioso. ¿Está claro? Y fue tan importante que vean, Premio Nobel de Medicina en el año 1994. ¿Sí? Los individuos que fundamentalmente trabajaban en feromonas, hormonas y dopamina se dieron cuenta de que esas señales venían por ese tipo de proteínas que creo que son como 40 esos receptores, tipo de esos receptores. ¿Sí? El rol en la traducción de señales. En aquellos momentos, fundamentalmente basado en eso.
Y creo que hay otro que gana por el año 2000 otro premio Nobel con más o menos estas proteínas. ¿Cómo es el proceso de transmisión de señal? Vean que todo se parece, lo que cambia es el tipo de molécula, pero ya sabemos que hay un proceso de transducción. En este caso, dense cuenta, tengo los 7 espirales que van y entran, que están acoplados a la proteína G, alfa, beta, gamma. La alfa es la que hace que del GDP se pase a GTP, y una vez que sucede eso, la beta gamma queda libre, y es esa beta gamma que vean la cantidad, tiene una cantidad, quizá lo vamos a ver más adelante, de otras moléculas que tienen que ver con transducción, como son fosfatidilinositol, lípidos y otras cuestiones. ¿Sí? Hasta llegar, si es músculo, nosotros tenemos esto, ¿verdad? Y estas proteínas tienen una característica. Cuando ustedes vean, uno habla de CXCR, CXCL, ¿sí? ¿Y por qué es eso? Porque son esas alfa hélices contienen 2 cisteínas, de 2 a 4 cisteínas, donde se unen, y entonces nosotros tenemos que son CC, que es lo que quiere decir que están 2 cisteínas, y en medio de ellos se puede meter un aminoácido, entonces se llama CXC, si es relacionado al ligando, CXCL, si es receptor, CXCR. ¿Está bien? Hay unos que tienen hasta 3 citoquinas, ¿verdad? Y lo importante es que son altamente conservados. ¿Por qué son altamente conservados? Porque eso ha dependido toda la evolución desde que habíamos sido pescaditos y cuestiones de eso, hasta allá, ¿verdad? Y entonces, dentro del sistema inmunológico, esto es lo que hacen. Todo lo que tiene que ver con receptores, con linfocitos T, con mediar este tipo de respuesta, y en términos generales, migración, que es importante dentro del sistema inmunológico, la respuesta inmunitaria, en inflamación y en el desarrollo. Si yo toco el receptor o alguno de esos ligandos, más el receptor, porque los ligandos tienen mucha redundancia. Si no tengo una, aparece otra. Y entonces, vean, por eso yo les decía que en el capítulo de regeneración y reparación, nosotros tenemos que saber inflamación al pelo, tenemos que saber, porque todo es eso. Y ahí están involucradas todas estas citoquinas. O sea que a nosotros, mañana o pasado, que estemos haciendo la tesis, no nos van a agarrar de sorpresa con nada, pues sabemos, oye, vamos a investigar esas citoquinas, vamos a comprar para esas citoquinas. ¿Está claro? Okay. Entonces, vean, hay toda una cadena, pero yo saqué con las que trabajamos de una u otra forma, o las que son, que uno oye más. La interleuquina 8 es una quimiosina, vean que es CXCL, de ligando 8. Ella fue descubierta como un factor, después se le llamó interleuquina 8, y hoy se sabe que es una quimiosina, pero por lo general uno dice, oye, ¿por qué no medimos interleuquina 8? O cómprate interleuquina 8 para producir migración. ¿Está bien? Y ustedes pueden ver que su acción es fundamentalmente parecida a el CL1, que es tráfico y activación de neutrófilo. Esa es una de las primeras citoquinas que en inflamación aguda nosotros la tenemos, ¿sí? Casi conjuntamente con tenemos. Y aquí hay una que es una con la que nosotros hemos trabajado, una con la que trabaja mucha gente, tanto en el campo embrionario como en el campo del cáncer, que no se les va a olvidar, porque a lo mejor alguno de ustedes va a trabajar en esto, en modelos, que es el
SDF1. Es factor derivado de estroma derivado de factor 1, que se llama el CXCR2. Fundamental con su receptor para los procesos de migración en el desarrollo. ¿Sí? Entonces participa en los procesos de hematopoiesis, por órganos, maduración, tráfico y todo lo demás. Esa es la principal quimiosina que cuando hay un trasplante, el nicho está lleno de SDF1 y la célula que tiene el receptor va hacia ese nicho. ¿Está claro? Ese es el principal que tiene la célula madre pluripotente y multipotente en la médula ósea agarrada. Por eso es que la célula permanece. ¿Está claro? Con otros receptores, pero eso es fundamental y ya lo van a ver. Vean los receptores. CXCR2, la R es el receptor y 3 quiere decir que tiene 3 aminoácidos. Nos interesa fundamentalmente, el CXCR4 porque es el receptor del SDF1. ¿Sí? Nos interesa. Entonces las células son como los misiles que ahora usan en guerra, ¿sí? Que ellos ya van dirigidos y saben por señales donde alguien me decía que por qué se echaron a los 41 iraníes en un solo momento, porque eso está hecho con sistemas que te tienen ubicado, pero más de tenerte ubicado, sienten, hay como una información calórica de que tú estás ahí. Y hace que vayan allá. Así esto. El CXCR4, ustedes ven, las células salen de la médula ósea o las células cuando las administramos por aquí, ya pasan por todos lados. Y van allí a donde hay un gradiente de densidad mayor de la quimosina. ¿Está claro? Ok. Bien. Y aquí hay uno que es importantísimo, no me acuerdo cuál es, si es el CXCR5 o el CX. ¿Cuál es el del HIV? ¿El 4 o el 5? El 5. Es el 4 o el 5. Porque tiene que ver con la Que es el receptor de la célula. que Sí, usa, sé que se recibe. es el receptor que usa el virus del HIV para entrar. Por eso, si se bloquea ese receptor, se para la La transmisión. transmisión. El 5. ¿Ah? El El 5. Sí, creo que es. Por eso es que vean, los pacientes que tienen la enfermedad y les hacen trasplante de médula ósea y se curan los 4 o 5 casos que hay en el mundo, es porque por casualidad, donde hay bancos, se encontró una persona donante que tiene la mutación del receptor. Entonces al paciente con SIDA le dan su quimioterapia, radioterapia, lo que sea, le tumban la médula, le infunden esa célula y para dar la transmisión. ¿Sí? Del 4. ¿Es el 4? Sí. Ok. Dice verdad. Dice, aquí había una investigadora en el año 92. No. Pues, espera. Pero ella me lo dijo, fue en el año 2001, que ella me dijo, ¿por qué no investigamos el CXR4? Porque por esto, esa es la vía por donde entra el HIV. Yo como no era mi área, yo le dije, no es mi área. No, pero métete en eso, pues métete tú. Pero el doctor Sollazo sí estuvo metido en eso. Porque yo me acuerdo que Pepe me comentaba que él recibía las muestras aquí para detectar T
No, pues eso es lo que hace No, la yo sé, contar. pero estaba metido en el área de HIV, es a lo Sí, que me refiero. él no tenía, lo que hacía era contar. Exacto. Y vean el CXCR4, el fenotipo de los knockouts de ese receptor. Es letal. ¿Sí? Cuando ustedes encuentran que el knockout de un gen no hay desarrollo embrionario, eso es importantísimo biológicamente, porque ya tú estás apuntando a algo que es poco común. Una molécula pareciera ser que juega un rol importante en eso. No hay la redundancia, ¿verdad? Vean, y vean dónde está el daño a nivel del sistema nervioso, vascularización, sistema inmunitario, mielopoiesis. No hay desarrollo. ¿Sí? Una tabla que más o menos dice que es dónde, eso es lo que a nosotros nos interesa muchas veces. Por ejemplo, ¿dónde están los receptores para cada una de esas gimosinas? Nosotros con las que trabajamos más con CXCR4 y nosotros vamos viendo, vean que el CXCR4 está en todas las células del sistema hematopoyético. Por eso es que ellas salen a migrar y van a buscar el SDF1. ¿Sí? No es el único, pero es fundamental. ¿Está claro? Y el CXCR4 en poblaciones T y todo lo demás. Funciones, ya lo vimos. Vean esto. El CXCL12, que es el SDF1 que estamos hablando, está en estroma, en la mayor parte del tejido, en la mayor parte, porque es un sistema de atracción muy universal, y vean que tiene que ver con el sistema hematopoyético. Gracias. Nosotros, a pesar que estamos en medicina regenerativa, en esto, y ven ustedes lo que uno publica por ahí, eso, a nosotros siempre nuestra formación y lo que más en la parte básica nos interesa, porque eso nutre a todos los campos, es la hematopoiesis. Y de la hematopoiesis, todos estos procesos de migración, diferenciación. Y dense cuenta, a nosotros, eso fue publicado en 2012, desde hace mucho tiempo, nos llamaba la atención porque una célula de médula ósea se va al hígado. Y entonces, en ese momento hablamos, hacemos algunas cuestiones, ¿por qué será? ¿Será que el hígado expresa ese DF1 y cuando le dañan la médula al paciente, ese es uno de los sitios de mayor expresión? Y la célula va hacia allá. Entonces publicamos este trabajo que, dense cuenta, dice que el receptor y el ligando son expresados por una célula que está en el sinusoide bajo. Entonces ahora ustedes pueden ver que la célula circula en intraporto, ¿verdad? Va a hígado, pasa por los sinusoides y en los sinusoides lo que está viendo es endotelio. Y si ese endotelio tiene alta expresión de SDF1, ¡pum!, ahí se queda. Después lo demás lo hace el hígado. Entonces, en ese trabajo, nosotros proponíamos lo siguiente. Las células se van de la médula ósea en diferentes estadios, migran a otra parte, pero este es uno de los sitios, vienen acá y aquí debe estar aumentado el SDF1 para traerlo. ¿Y por qué salieron de aquí? Porque el SDF1 debe estar bajo. ¿Sí? Es un juego. Mientras el SDF1 esté alto en la médula ósea, ya están ellos. Si por alguna razón el SDF1 baja, alguien tiene que asumir eso. Y las células se desprenden, salen, migran. Y entonces, la propuesta es, en ese trabajo, que ellas migran y aquí se expresa el SDF1 y las células se quedan en esa región. Y ahí hay moléculas de adhesión, integrina y todo lo demás. Y entonces, vean esta belleza. Yo no me acuerdo cómo hicimos nosotros ¿cómo le dañamos la médula?
AM3000, AM3100. el 3100, no se le dañó la médula, se le hizo su movilización en los dos trabajos. ¿Sí? Yo creo que sí, que Se fue le movilizó la movilización. médula con tres Porque en yo me acuerdo condiciones, de dos Mayela movilizadores y un factor. trabajando con Ah, Vamos a AM. ver el otro trabajo que lo tengo ahí. Pero en el hígado, dense cuenta, se prenden unas señales del factor y en el hígado se movilizó con GCCF. Sí, se movilizó. Ok. El GCCF eso se usa en pacientes, el neupogen, que se inyecta para movilizar células a la sangre, células blancas, en casos de neutropenia, fundamentalmente por quimioterapia, o en sepsis a veces se usa, ¿no? Y entonces dice, bueno, yo inyecto y las células vienen a parar acá. Y las células, y hay la expresión de la molécula, y si mal no recuerdo, se toma ese hígado y medíamos el SDF1 y en los ratoncitos inyectados había un incremento significativo de la proteína, ¿verdad? Y estos que ustedes ven aquí, son células hematopoyéticas. Era la confirmación de que ahí había hematopoiesis, pero aquí había esto. Pero ahí es básicamente porque el nivel se incrementa en el órgano. Sí, ya lo vamos a ver en este trabajo. Dense cuenta, en este trabajo la propuesta era ese triángulo que ustedes ven, en ese triángulo baja el SDF1, aumenta en hígado, se produce aumenta en hígado, aumenta la expresión de SDF1, las células migran y se pegan. Y aquí nosotros usamos Neupogen, que es GCCF, AMD3100. AMD3100 es una molécula que nace experimentalmente porque ella lo que hace es, la célula hematopoyética está unida a la célula estomal, así. Y una de las uniones más importantes es CDF1C y CDR4. Y ella bloquea esa unión. Y eso se estaban haciendo esos experimentos. Pero cuando se inyectó el ratoncito, se vio que movilizaba glóbulos blancos hacia la sangre, algo inesperado. Y ahí nace, y los tipos siguen, y hoy ese se llama Plerixaflor, creo que es el nombre, y se usa en clínica para movilizar. Entonces tenemos dos movilizadores. Aquí no le dañamos la médula al animalito. Aquí inyectamos al animalito o al paciente, si hubiera, el paciente no es en el paciente, se movilizan para ver si hay hematopoiesis extramedular. Y en el otro, sí, fenilhidracina, que eso es un tóxico enorme para el sistema hematopoyético, y vean esto que es interesante. Vean, las señales marrones, eso es inmunohistoquímica para detectar SDF1. A las 4 horas, el GCCF prende la señal, pero no hay célula hematopoyética. Prende, como si fuera una célula tumoral. La célula tumoral a distancia dice, yo voy para allá, prepárenme todo. Ella no ha llegado, pero tiene eso. Con el otro movilizador, igual. Y con la fenilhidracina se ve la señal a las 72 horas. Pero si lo vemos acá, vean. Esto es hígado y esto es médula ósea. La idea es que debe bajar en uno y subir en otro. Y ustedes ven que cuando se inyecta GCCF, vean, se prende la señal a las 24 y vean la señal a las 72 y ya comienzan a llegar células de tipo hematopoyético. ¿Sí? La movilización, aparte de prender esto, ya hizo que este sea un terreno para que ellas puedan. Y vean lo que pasa en la médula ósea. En este animal
Esto es significativo, no es significativo, pero cae un poco y luego vuelve a aumentar. En lo que esto se recupera, pasa el efecto del medicamento, vuelve a aumentar. ¿Sí? Donde es más dramático es, vean el ND, vean el control, muy poca expresión, a las 4 horas expresión, y aquí más expresión. ¿Qué pasa con la médula? ¡Bum! Se viene abajo el SDF1. Claro, porque el SDF1 lo que hace es como meterse dentro de esa unión, libera la célula y cae el SDF1 para luego comenzar a aumentar. Con eso lo que nosotros estamos demostrando es señales de quimiosina. ¿Por qué eso es importante? Porque en los modelos de regeneración uno tiene que tener muy pendiente qué tipo de nicho hay donde tú quieres regenerar. ¿Qué proteínas están? ¿Verdad? ¿Qué proteínas están ahí? Para ver cómo podría ser el proceso biológico de adhesión, proliferación, diferenciación en ese nicho. ¿Sí? Y en ese nicho, pues, como ustedes se dan cuenta, importante eso. Entonces, a mayor cantidad, mayor migración, ¿no? Dependiendo de... A mayor cantidad. Mayor migración o a la médula o al hígado. Cuando O sea, cae sí. miran. O sea, si Cuando- está A mayor alto, cantidad Debe de ser de que habla. sí, Mayor O sea, expresión. en la concentración. Vamos a agarrar esto. A mayor expresión en el tejido de la quimiosina hay más migración, Ok. pero eso debe estar acompañado con una disminución En el otro del órgano. SF1 del otro SDF1. lado. Como que si van, se regresan dependiendo de quién expresa. Ahora, lo ¿Qué le da más? Exacto. Ahora, lo interesante de esto es que vean que estos mecanismos que regulan, esto es tóxico, muchos de los animalitos se nos quedan en el tiempo, pero otros se recuperan, pero esto no es tóxico. Los animalitos se recuperan y hay una señal que dice, apágate, ya no hay hematopoiesia aquí, préndete en médula ósea y ahora ya aquí. Vean cómo hay esa conexión. Algo dice aumenta la expresión. Ahora, vamos a un tumor. Pues. Si es un tumor, es lo mismo. Es lo mismo. En un tumor, uno puede ver, vamos a imaginarnos que esto fuera un tumor y que aquí están las células hematopoieticas. Las células tumorales. Se prenden y no hay tumor. Luego llegan las células. Pero no hay una señal que pare. Aquí sí hay una señal que pare. ¿Cuál es la señal? ¡Wow! Eso es algo que nosotros tenemos siempre aquí porque descubrir cuál es la señal que apaga para que todo... Porque en el caso tumoral esto no se apaga. El tumor estaba en colon y ahora lo tienes en hígado, no se apaga. Ya tienes metástasis. Y eso es lo que nosotros demostramos en este trabajo que vean. Vean, en este trabajo agarramos un ratoncito, le dimos anestesia, para que usted vea, doctor, que somos cirujanos, no, dimos anestesia, nos vamos hacia la zona esplénica, abrimos 2 milímetros. Somos, ¿cómo es que llaman? Mínimamente invasivos. Salimos un poquito, jalamos el vaso por el epítomo, sacamos el polo del vaso y por ahí inyectamos células al vaso. Volvemos a meter el vaso, suturamos, el animalito se recupera. Es un modelo de metástasis tumoral. Y van a ir por la esplénica, aportan y ¡boom! Hacen metástasis en el hígado, ¿no? Ese es un modelito que usamos. Nosotros inyectamos la célula en el vaso y en el hígado no hay señal de SDF1. A las 24 horas comienza a haber señal, pero no tengo célula tumoral. A los 5 días hay más señal, tengo células tumorales y ya aquí hay la señal a las células tumorales. ¿Sí? Ellas, eso es lo que se llama, para que sea el crecimiento a distancia de un tumor, debe haber una señal desde el tumor primario hacia el sitio
¿Cuáles son las señales? Bueno, uno puede lucubrar todo lo que aumenta la quimosina y esas cosas para que después vaya. Y eso es lo que se demuestra acá, que las señales se prenden antes que llegue la célula. Lo mismo que, y entonces tú dices, pero esto no lo para nadie. En el otro caso sí se para, ¿no? Y vean, esto quizás fue 7, 10 días. Estas son células de melanoma que expresan el receptor CXCR4. Y nosotros afuera en un tubito le pusimos el ligando. Se une al ligando y activa las células tumorales. Activa la célula tumoral a producir, a expresar, a todo eso. Y entonces ahora tenemos un grupo de ratoncitos que le inyectamos por la esplénica la B16, que creo que esto debe haber sido 7 días, algo así, no sé. Se comienza a ver tumor. ¿Sí? Pero la que inyectamos, vean el tumor. O sea, lo que les decía, que no solamente son señales de migración, sino de activación, proliferación, sobrevida, ¿no? Y vean lo que hace. Aquí, si no se ve bien, pero aquí ya nosotros tenemos un poco de pérdida de la arquitectura y se pueden ver, nos gusta el modelo de melanoma porque como las células son negras, a donde vayan las vemos. No tenemos que hacer marcaje genético ni cuestiones de eso, ¿verdad? Y entonces, pero aquí ustedes ven un tejido que ya está perdiendo arquitectura. Aquí vean el tamaño de ese nódulo. Esto es el parénquima, vean el nódulo, esto es metástasis, vean esto es metástasis. Entonces, no solamente la migración, ¿sí? Ahora, ustedes pueden, aquí estamos trasladando algo que responde normal, hematopoiesis extramedular, algo que responde tumoral, ahora pónganlo ustedes dentro del plano de medicina regenerativa, de células madre, y ustedes se dan cuenta de lo que es la biología y lo que uno a veces no, muchas veces, casi todas las veces nosotros decimos, no nos metemos ahí porque sabemos con lo que estamos jugando. Preguntas. No. Bueno, en alguno de estos modelos seguramente vamos a trabajar. Bien, vamos un momentito allá, hacemos un ratón. ¿Sí? Bien. No, vamos a hacer todas, pero Sí, pero los que para que quieran no se vean, quedan, pero los que se pero tengan si que se ir tienen que en ir. un ratón,